Muy buenas tardes. En nombre del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, así como de la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, les damos la más cordial de las bienvenidas a todas y todos ustedes a la conferencia La responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Baja California, a cargo de la maestra Patricia Guzmán Delgado, jefa de auditoría de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, y la maestra Adita Wong Reyes, jefa de responsabilidades y de situación patrimonial de la Contraloría del Poder Judicial del Estado, a quienes le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia para compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Resaltamos la presencia de juezas, así como del personal jurisdiccional y, por supuesto, a quienes nos acompañan vía Internet mediante la plataforma digital Zoom en los diversos partidos judiciales, recordando amablemente seguir las siguientes indicaciones. La primera, escribir su nombre completo en la cuenta de Zoom para efectos de asistencia. De no hacerlo, el sistema lo sacará de la sesión. Mantener la cámara encendida y el micrófono apagado en todo momento. Permanecer en la sesión completa de inicio a fin. En caso de tener alguna pregunta, favor por hacerlo mediante el chat. Recordando de igual manera a los presentes que las preguntas podrán realizarse al final de la sesión. A continuación, invitamos a la consejera Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura, quien dará un mensaje con motivo del inicio de la presente conferencia. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy en esta conferencia. Agradezco de antemano a nuestras expositoras, la maestra Patricia Guzmán y la maestra Anita Wong. Muchas gracias por estar aquí. También agradezco la presencia de quienes están conectados a través de la plataforma Zoom. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es de suma importancia reconocer que la fortaleza de los órganos jurisdiccionales, así como de las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado, no solo radica en sus titulares, sino que resulta fundamental el trabajo de las personas servidoras públicas que los acompañan, mismas que al igual que titulares deben regirse conforme a principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Lo anterior, en virtud de que toda persona en su actuar como servidora pública tiene entre sus obligaciones esenciales cumplir con las encomiendas derivadas del servicio, absteniéndose de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio y que pudiera implicar abuso, ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, evitando así la imposición de sanciones con motivo de responsabilidades administrativas incurridas. Consciente de la relevancia de dichas funciones, el Consejo de la Judicatura del Estado aprobó el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Boletín Judicial del Estado el 19 de mayo del 2021, con la finalidad de establecer los principios éticos de la Administración de Justicia y fortalecer los valores fundamentales que deben regir la conducta de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. La presente conferencia permitirá actualizar y concientizar a las personas servidoras públicas del Poder Judicial del Estado en la relevancia del cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas, así como la importancia de la ética en la administración de justicia. Estamos en este momento por iniciar con un tema que es de suma relevancia para nosotros como servidores públicos. Así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones que cumplir y es de suma importancia saber en qué consisten precisamente esas obligaciones para no incurrir en una falta administrativa. Así que muchísimas gracias y de nueva cuenta reitero mi agradecimiento por estar aquí presentes. Gracias. Muchas gracias, consejera, por las palabras. Antes de iniciar, vamos a dar lectura a la síntesis curricular de nuestras expositoras. La maestra Patricia Guzmán Delgado, jefa de auditoría de la Contraloría del Poder Judicial del Estado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con especialidad en Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Administración Pública por el Centro de Estudios Superiores del Noroeste y especialidad en Impuestos por el Centro de Capacitación de Estudios Fiscales y Finanzas Públicas. Asimismo, maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro de Estudios Superiores del Noroeste. Bienvenida, maestra.
Maestra Dita Bon Reyes, jefa de responsabilidades y de situación patrimonial de la Contraloría del Poder Judicial del Estado. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con especialidad en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y especialidad en Fiscalización y Rendición de Cuentas por el Centro de Estudios Superiores del Noroeste. Asimismo, maestría en Derecho Civil por la Universidad de Estudios Avanzados y maestría en Gestión y Finanzas Públicas por el Centro de Estudios Superiores del Noroeste. Les agradecemos a ambas por estar aquí con nosotros. Para dar inicio con nuestra conferencia, le cedemos el uso de la voz a la maestra Dita Bon Reyes. Adelante, maestra. Agradecemos, en primer término, la invitación del Instituto de la Judicatura y, por supuesto, también agradecemos la confianza depositada por la ciudadana consejera, la maestra, venir el día de hoy a platicar con ustedes este tema que hemos denominado la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial. Así que damos inicio formulando una pregunta. ¿Qué es la responsabilidad administrativa? Bueno, quiero decirles que la ley orgánica del Poder Judicial, que es la ley rectora que regula la materia, no nos define qué debemos de entender por responsabilidad administrativa, a pesar que de entrada la palabra responsabilidad es una palabra polisémica que puede ser entendida en diversos sentidos, pero principalmente en dos sentidos, en un sentido activo y en un sentido pasivo. En un sentido activo, equiparamos la palabra responsabilidad a la palabra satisfacción, como por ejemplo cuando decimos que un padre es muy responsable de sus hijos, en realidad lo que estamos diciendo es que es un padre que satisface las necesidades de sus hijos. Pero la palabra responsabilidad en un sentido pasivo la equiparamos a la palabra consecuencia, a pago o a castigo. Por ejemplo, si somos testigos de un accidente automovilístico, lo que pensamos es que la persona que causó el accidente asuma las consecuencias, que se haga responsable del accidente, que pague o que sea castigado. Precisamente a esta connotación negativa debemos de entender por responsabilidad administrativa de los servidores públicos de lo que vamos a hablar. Así lo ha entendido nuestra Constitución, la doctrina y la Suprema Corte. La Constitución le ha dado esta connotación negativa en su título cuarto, precisamente en el artículo 108, en la parte final, cuando al final de hacer un catálogo de lo que debemos de entender por servidores públicos, termina diciendo que la responsabilidad administrativa es la consecuencia de los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos durante el desempeño de sus funciones. Por su parte, los doctrinistas o los tratadistas en forma uniforme le han dado esta connotación a la responsabilidad administrativa. No les voy a traer varias definiciones de los doctrinistas, nada más les traje uno, pero todos en forma uniforme le han dado esta connotación a la palabra responsabilidad, una consecuencia de los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos. Por su parte, la Suprema Corte, cuando se ha referido a la responsabilidad administrativa, también le da esta connotación negativa, como una consecuencia de los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos. Yo les traje dos tesis, no las vamos a leer porque a simple vista de su rubro podemos advertir que le da esta connotación negativa como una consecuencia de los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos. La siguiente. Ok, de igual manera se le da esta connotación. La responsabilidad administrativa, lo recalco, es la consecuencia de los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos. Sobre este tema, es de subrayada importancia que los actos y omisiones en que incurren los servidores públicos deben de estar estrechamente vinculados con la función pública, con el desempeño de sus funciones. ¿Qué significa? Que la vida personal de un servidor público o su conducta como un simple ciudadano escapa del régimen disciplinario. Aquí traemos una tesis que dice lo que les estoy afirmando.
¿Por qué les digo esto? Porque estamos conscientes que como personas en el día a día, no solo desarrollamos la faceta como servidores públicos, sino que en el día a día tenemos otros roles o otras facetas, es decir, podemos ser padres de familia, hermanos, vecinos, arrendatarios. Y derivado de estos roles o de estas facetas, se pueden suscitar o desencadenar otros conflictos, pero estos conflictos van a ser conocidos por otras autoridades en atención a la naturaleza de los hechos. No significa que porque uno de los roles de las personas sean conocidos por la Contraloría, todas las problemáticas que se susciten derivados de las otras facetas o roles van a ser conocidos por la Contraloría. ¿Por qué les digo esto? Porque suele ocurrir con relativa frecuencia que los ciudadanos confundan la competencia de las Contralorías y, por ejemplo, pretendan forzar a la Contraloría cuando presentan una denuncia, dicen, Contraloría, mi excónyuge es un servidor público que se encuentra adscrito al Poder Judicial y no me ha pagado la pensión alimentaria o alimenticia de mis hijos. Entonces, pretenden que la Contraloría practique una investigación que finque responsabilidad y que mediante una sentencia se condene o se trate de forzar a su excónyuge para el pago. Pero si se presenta una queja o una denuncia a la Contraloría afirmando que un auxiliar administrativo del Poder Judicial no ha pagado el arrendamiento del departamento donde habita, igualmente la Contraloría no va a practicar una investigación, no va a fincar responsabilidad y tampoco va a imponer una sanción obligando a que pague las rentas vencidas. Por otra parte, si acude ante la Contraloría una persona, una mujer con lesiones visibles, que trae el ojo hinchado, porque fue víctima de violencia doméstica de su excónyuge, afirmando que trabaja en el Poder Judicial, la Contraloría no va a practicar una investigación, no va a fincar responsabilidad y no va a sancionar por estos hechos. Pero quiero decirles que esta confusión no solo acontece con los ciudadanos, incluso la propia autoridad que crea y que aplica la norma llega a tener confusión sobre el alcance de un órgano de control interno. Yo les traigo una tesis donde se puede advertir que en alguna ocasión se pretendió fincar responsabilidad a un secretario proyectista. ¿Y cuál fue la razón? Que el secretario proyectista llegó tarde a trabajar a un juzgado. Entonces, ¿qué se dice en esta tesis? En esta tesis se dice que el cumplimiento o el incumplimiento a su jornada laboral obedece a una obligación que se encuentra establecida en las condiciones generales de trabajo, que como su nombre lo indica, es una normatividad eminentemente laboral y que la única consecuencia que debe dar lugar es que se le descuente el día, pero no que se le finque responsabilidad administrativa, a pesar de que sí se encuentra establecido como una causal de responsabilidad administrativa. Y al final termina siendo una especie de extrañamiento a la autoridad. Le dice, si un servidor público incurre en una falta, trata de buscarle el procedimiento que más se adecue a la sanción que sea más justa. ¿Sí? Quiero compartirles que en alguna ocasión me hicieron una consulta porque se pretendía fincar responsabilidad a un servidor público por el hecho de que había faltado a trabajar a su trabajo en el Poder Legislativo. En otra ocasión también se le quería fincar responsabilidad a una cajera que trabajaba en recaudación de rentas del Estado. ¿Y por qué razón? La misma había faltado a trabajar. Dentro de las justificaciones que se daba, por ejemplo, en el primer caso, en el trabajador del Poder Legislativo, es que ese trabajador era el transcriptor de las sesiones. Y entonces la justificación era que estaba poniendo en riesgo que se llevara a cabo la sesión. En el caso de la cajera que se encontraba adscrita a la recaudación de rentas, lo mismo, que estaba poniendo en riesgo el desarrollo de la dependencia porque era el mes de enero cuando hay más recaudación de ingresos. Pero no debemos olvidar que estos servidores públicos son auxiliares de una persona que es titular y que es la que en realidad tiene esta función. Entonces, la función de recaudar no es la del auxiliar administrativo, sino que es la del recaudador. Y por otra parte,
La responsabilidad administrativa es lo que hagas, en términos cristianos, es lo que hagas en cuanto pises la oficina, lo que hagas o dejes de hacer. Y en este caso, pues ni siquiera habían pisado la oficina. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de las modalidades de la responsabilidad de un servidor público. Quiero decirles que en atención a que el servidor público participa o interviene en la manifestación o en la expresión de la voluntad del Estado, en consecuencia se encuentra sujeto a una serie de responsabilidades. Es decir, no solamente va a ser sujeto de un procedimiento o de responsabilidad administrativa, sino que también puede ser sujeto de responsabilidad penal, de responsabilidad política y hasta antes de la reforma acontecida en la Constitución en el 2015 hablábamos de responsabilidad civil. Ahorita lo vamos a explicar. Así lo ha interpretado la Suprema Corte en diferentes tesis. Aquí podemos observar una, pero no solo eso ha reconocido la Suprema Corte, sino que también ha afirmado que estos procedimientos son autónomos e independientes. ¿Qué significa esto? Que estos procedimientos se pueden instaurar todos al mismo tiempo y que el resultado de un procedimiento no necesariamente debe de influir en el resultado de otro procedimiento. También lo ha entendido así la Suprema Corte. Ok, aquí les traigo una tesis donde se puede advertir que a un servidor público se le fincó responsabilidad administrativa al mismo tiempo que un proceso de responsabilidad penal y se afirmó que esto se debe a que los procedimientos son autónomos. Les traigo otro ejemplo, otra tesis, donde se puede advertir que en una ocasión la Fiscalía se abstuvo de investigar un delito en contra de un servidor público, afirmando que primeramente se tenía que agotar el procedimiento de responsabilidad, pero en esta tesis se dijo que no, que era equivocado el criterio de la Fiscalía, que la única razón por la que se puede abstener de conocer, era porque los hechos denunciados no fueran constitutivos de delito o que se encontrara extinguida el ejercicio de la acción penal, pero nada más. Ahora vamos a hablar en términos generales respecto a cada uno de estos procedimientos a la luz de la reforma que aconteció en el 2015 en la Constitución con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Así que primero vamos a hablar sobre la responsabilidad en términos generales sobre quiénes pueden ser sujetos de este tipo de responsabilidad. Tratándose del Poder Judicial, penalmente pueden ser sujetos todos los servidores públicos del Poder Judicial, con independencia de su nivel o de su jerarquía. ¿Qué reformas tenemos en virtud de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues bueno, que con la implementación de este nuevo sistema se previó la necesidad de la creación de un fiscal especializado para que conociera de los delitos cometidos por los servidores públicos. Pero quiero decirles que a pesar que esta reforma aconteció en el 2015, en el caso de Baja California apenas escasamente 2 meses fue nombrado nuestro fiscal anticorrupción. Es decir, hace muy poco, ¿no? A pesar de que la reforma aconteció en el 2015. Pero este fiscal todavía no ha podido entrar en funciones debido a que no tiene la estructura física. Lo que significa es que la unidad especializada en delitos contra el patrimonio es la autoridad que todavía sigue conociendo sobre delitos cometidos por servidores públicos hasta este momento. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad política u oficial o lo que comúnmente conocemos como juicio político. ¿Quiénes pueden ser sujetos de juicio político en el Poder Judicial? Solamente aquellas personas que tengan facultades de administración y de gobierno, que son el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, jueces y los miembros del Consejo de la Judicatura. Ahora, ¿qué reformas tenemos
en virtud de de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción? Ninguna. ¿Y cuáles son las críticas que ha hecho la doctrina sobre este punto? Pues ha dicho que es un procedimiento prácticamente obsoleto, que tiene más de 94 años establecido en nuestra Constitución y hasta el momento no ha procedido ningún juicio político. ¿Ok? Entonces, ahorita creo que nada más se está integrando un juicio político a nivel nacional contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. En el 22 de agosto de este año creo que penalmente ya se le absolvió de responsabilidad penal y creo que se está integrando la investigación administrativa, pero en cuanto al juicio político apenas se está integrando. En la mañana yo entré para revisar en el portal del Congreso de la Unión, porque me imagino que si este es el juicio que lleva el Congreso, pues debería tener un listado de las sentencias que ya ha causado Estado y no tenemos ninguna sentencia. Y han dicho los tratadistas también que a pesar de que es un medio de control no jurisdiccional que deberíamos de aprovecharlo, pero no se ha infincado responsabilidad hasta este momento. Ahora vamos a pasar a la responsabilidad civil. Hasta antes de la reforma acontecida en la Constitución en el 2015, se hablaba de responsabilidad civil. ¿Qué significa? La posibilidad de que se indemnice al ciudadano por la actividad que desarrolla o por la conducta de los servidores públicos. Pero aquí se tenía que acreditar la intencionalidad del servidor público, pero previendo que esto era una situación compleja, en la reforma del 2015 se previó eliminar la intencionalidad o el dolo con que actuaban los servidores públicos, pero hubo otra reforma más trascendente que ahora se sustrajo de la autoridad civil. Ahora los jueces civiles no conocen de esta indemnización o de este procedimiento, sino que se transfirió a sede administrativa el conocimiento. Es decir, bueno, o por regla general, a la misma autoridad que finca responsabilidad administrativa, ahora va a ser la autoridad para conocer sobre responsabilidad civil, aunque ahora por el hecho de haberse transferido a otra autoridad, ya no se denomina responsabilidad civil, ahora se denomina responsabilidad patrimonial. Ahora vamos a hablar sobre la responsabilidad administrativa, aunque dentro de la responsabilidad administrativa se encuentran comprendidas dos procedimientos más, el que acabamos de hablar ahorita, el de responsabilidad patrimonial y el procedimiento resarcitorio. Vamos a hablar primeramente sobre estos dos procedimientos y al final vamos a hablar sobre la responsabilidad administrativa. Ahorita estábamos hablando de la responsabilidad civil o que ahora se denomina responsabilidad patrimonial. En el caso del Poder Judicial, todos los servidores públicos que laboramos en el Poder Judicial podemos ser sujetos de responsabilidad patrimonial. ¿Contra qué procede? Nuestro artículo 109 de la Constitución refiere que solo procede la indemnización sobre actividades administrativas del personal del Poder Judicial. Pero ojo, quiero comentarles que existe una sentencia emitida en el 2020 por el Pleno de la Suprema Corte. Y esta sentencia es de suma trascendencia y que ha dado lugar a que foros o discusiones en el ámbito jurídico, porque ahorita les voy a decir, los voy a poner en contexto. Se trata de una persona que fue condenada a 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado. La persona inconforme con esta sentencia se va en apelación. En la apelación se confirma esta sentencia. Inconforme con esa confirmación, acude al amparo y en el amparo lo gana. Se le absuelve del delito. Entonces, con esta sentencia dice, pero me tuviste a mí sujeto a un procedimiento penal. Ahora, Estado, indemnízame por todo este tiempo. Quiero decirles que en esta sentencia se le negó el amparo, pero lo importante y lo trascendente de este tema es que el Pleno de la Suprema Corte entró a analizar los hechos
y dijo lo siguiente. Esto es lo importante, esto es lo trascendente y esto es lo que ha dado lugar a que se estén llevando ahorita foros, discusiones y conferencias en el interior de la República. Se dijo que el 109 de la Constitución no establece la indemnización por el sentido en que los juzgadores dictan las sentencias. Sin embargo, esto sí está permitido en un tratado internacional de los que México forma parte. En consecuencia, este derecho humano que se encuentra consagrado en este tratado internacional debe de formar parte del catálogo de derechos humanos del que México debe de proteger y salvaguardar. Otro de los puntos que se ventiló en esta sentencia, que me parece muy importante, muy trascendente para todos ustedes, es que decía qué tipo de sentencias van a dilucidarse. Nada más las sentencias penales o también van a incluir las sentencias civiles o también las familiares. Y por otra parte está la discusión afirmando que si una autoridad administrativa no intervino en toda esa cadena recursiva, ¿cómo es posible que al final de cuentas ella va a ser la que les corrija la plana al resto de los juzgadores? Muy bien, esto es por lo que hace a la responsabilidad patrimonial. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo resarcitorio. ¿Contra quiénes procede este tipo de procedimiento? Contra todo el personal que labore en el Poder Judicial. Sin embargo, siendo muy técnicos y en atención a que este procedimiento tiene por objeto regular o revisar el ejercicio del gasto público, en realidad los únicos que pueden ser responsables son los ejecutores del gasto público, nada más. ¿Cuáles son las reformas o temas trascendentes que han acontecido con respecto a este tipo de procedimientos en virtud de la implementación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción? Que antes conocíamos que la Auditoría Superior del Estado solo podía conocer sobre ejercicios fiscales concluidos o cuentas públicas concluidas. Pues no, a partir de esta reforma ya estamos dejando de un lado el principio de anualidad y la Auditoría Superior del Estado puede fincar o puede practicar auditorías en tiempo real sobre ejercicios fiscales que estén transcurriendo. Es decir, si en estos momentos se presenta una denuncia debidamente fundada porque el Poder Judicial está ejerciendo en forma errónea el presupuesto, si se encuentra fundada, la Auditoría Superior sí puede entrar a practicar una auditoría. Ahora, finalmente, para terminar mi participación, vamos a hablar sobre la responsabilidad administrativa. ¿Contra quiénes procede un procedimiento de responsabilidad administrativa? Contra todos los servidores públicos que trabajamos en el Poder Judicial, con independencia de su nivel y de su jerarquía. ¿Cuáles son las reformas o los temas trascendentes sobre este tema? Quiero decirles que por lo que hace al Poder Judicial se le respetó su autonomía de gestión, es decir, por lo que hace a los procedimientos administrativos, le dice, tú síguete regulando en los términos y condiciones que tú señales. Pero al resto de los poderes, es decir, al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, prácticamente les está dando las gracias por participar. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien es cierto que en el 82 con el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid, se creó la figura o la dependencia que hoy conocemos como Secretaría de Honestidad, como una autoridad exclusiva para conocer de responsabilidad administrativa, en virtud de la reforma, ahora únicamente se le están dando facultades para practicar investigaciones. Pero si de esas investigaciones se determina que hay elementos suficientes para sancionar a un servidor público, ya no tiene facultades para conocer y para fincar responsabilidad. Lo que tiene que hacer es que lo debe de turnar a un órgano de control, a un órgano jurisdiccional como cuál es el Tribunal de Justicia Administrativa. En realidad sí se le están dejando facultades a la Contraloría para que conozca, pero simplemente para asuntos que podemos decir que son asuntos cacharpos, o sea, los asuntos no graves. Pero eso no era la intención de la creación de la Secretaría de la Contraloría. ¿Sí? Y con lo anterior,
Bueno, y con eso estamos diciendo que los procedimientos administrativos en realidad se están jurisdiccionalizando, es decir, porque se está transfiriendo la facultad sancionadora que estaba en un inicio atribuida a la Contraloría, ahora se está transfiriendo al Tribunal de Justicia Administrativa, pero hago hincapié que esto nada más obedece para el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Al Poder Judicial se le respeta su autonomía de gestión para que se siga autorregulando en cuanto a los procedimientos, pero al resto sí está haciendo un cambio sustancial en cuanto a las cuestiones procedimentales y competenciales. Agradezco la participación y cedo el uso de la voz a la maestra Patricia Guzmán Delgado. Buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por la invitación, consejera. En mi caso vamos a ver desde los principios éticos de la Administración de Justicia, pero antes de abordar estos principios, pues nomás reiterarles lo que ya les comentó la consejera. Estos principios se encuentran incluidos dentro del Código de Ética del Poder Judicial, que fue publicado el 19 de mayo del 2021 en el Boletín Judicial. Por lo tanto, deben de ser observados por todos los servidores públicos del Poder Judicial, quienes tienen la obligación de conocerlos y ajustarse a lo establecido en dicho Código de Ética. Ahora bien, antes de abordar cada uno de ellos, ¿verdad? Para que se entiendan más fácilmente, debemos de definir primero qué se entiende por ética. Y una definición básica de la ética, pudiéramos decir que es una rama de la filosofía que rige la conducta del hombre en el interior. Es decir, que es un vocablo griego que se refiere al carácter de uno, de modo que el ser humano tiene un discernimiento propio y natural de lo bueno y lo malo. La ética tiene valores, tiene principios fundamentales y generales que se aplican a cualquier rama del derecho o a cualquier rama de la profesión o incluso en las labores de cualquier persona en un trabajo determinado. Después de haberles dicho brevemente una definición de ética, ahora utilizando esa definición a la ética judicial, que es lo que nos compete. ¿Qué debemos de entender por ética judicial? La ética judicial es la forma en que un determinado servidor público judicial aplica su razonamiento interno y decide hacer lo bueno sobre lo malo, lo correcto sobre lo incorrecto, pero aplicado al quehacer jurisdiccional. El código de ética, pudiéramos decir que es un instrumento de reflexión, que es una herramienta principal para decidir el derecho en las resoluciones. ¿Por qué? Porque nos obliga a pensar y a reflexionar sobre nuestra propia conducta. Y un ejemplo de ello sería de una reflexión de un juzgador. ¿Estoy cumpliendo adecuadamente el principio de objetividad cuando me dejo llevar por mis ideas preconcebidas, por mis prejuicios para resolver? Otra reflexión, ¿estoy cumpliendo adecuadamente con el principio de profesionalismo cuando dejo de estudiar a profundidad los asuntos sometidos a mi potestad? Este tipo de reflexiones se deberían de hacer por cada uno de estos principios. Por eso, conocer
el código de ética, conocer estos que se encuentran en dicho ordenamiento. Lo que busca el código de ética es maximizar el servicio a la función jurisdiccional. Es decir, lograr el mejor desempeño de los servidores públicos que integran la carrera judicial. Después de estos comentarios, ahora sí, ¿qué entendemos por cada uno de estos principios éticos? Son principios que orientan la conducta ética principalmente de los juzgadores. El primero de ellos es el de la independencia. Y es principio fundamental el ejercer la función jurisdiccional preponderantemente en la norma, sin la presión extraña de ningún otro poder ni de las partes. Cuando el juez rechaza esas presiones o esas influencias provenientes del gobernador, de algún presidente municipal, de los diputados, de los senadores, de los medios de comunicación e incluso de miembros del propio Poder Judicial, y el juez rechaza esas influencias extrañas al derecho, estamos diciendo que hace gala de la independencia. El juez debe de resolver bajo la óptica del derecho. Debe de mantener y defender su independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Deben de dejar muy claro con su comportamiento que ellos no reciben ninguna influencia de ningún tipo, directa o indirecta. Vean. ¿Sí? Así es. Estamos diciendo que son influencias extrañas al derecho, ¿verdad? Entonces, cuando el juez las rechaza, es cuando decimos, ¿verdad?, que hace uso de su independencia, ¿verdad? Entonces, debe dejarlo muy claro con su comportamiento, que rechaza cualquier recomendación que pudiera influir en la tramitación o en la resolución de los asuntos que tienen encomendados. Y bueno, el siguiente principio, también muy fundamental, la imparcialidad. Cuando el juez rechaza esas influencias extrañas al derecho, pero estas provienen de las partes, estamos diciendo que hace uso de la imparcialidad. Cuando partes las que quieren influir en el juez a través de dádivas, a través de presiones, a través de cuestiones ajenas al derecho, y el juez la rechaza, es cuando decimos que hace uso de la imparcialidad. El juez, los juzgadores, deben de rechazar, más bien, deben de evitar citar o a sus abogados fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para evitar. Se les deben de evitar también, ¿verdad?, ya sea el de ellos hacer o recibir invitaciones también de las partes o de sus abogados cuando ellos consideren que se va a ver comprometida su imparcialidad. Deben de evitar recibir dádivas, de recibir esos regalos o esos beneficios de cualquier índole que provengan de las partes
o de terceros con motivo de sus funciones. También es muy importante, ¿verdad?, que los jueces eviten el favoritismo, eviten las predisposiciones, eviten las ventajas, los privilegios, ¿verdad?, hacia cualquiera de las partes. El siguiente principio es la objetividad. Se debe desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa y apegada a la realidad, frente a influencias extrañas al derecho. Y cuando esas influencias extrañas al derecho provienen del propio juzgador, y cuando él las rechaza, estamos diciendo que hace uso de la objetividad. El juez, cuando resuelve, lo hace bajo la óptica del derecho, y sus prejuicios o sus ideas o sus de cualquier índole deben de quedar fuera. Otro principio que tenemos es el de profesionalismo. Los juzgadores deben de actualizarse permanentemente en sus conocimientos jurídicos. Deben de estudiar los textos legales, la jurisprudencia, los avances más significativos de la doctrina jurídica. Pero no nomás ellos se deben de actualizar, también deben de promover que sus subalternos también se capaciten. Y algo también muy importante, que para ejercer de manera seria y responsable la función jurisdiccional, pues deben de asistir puntualmente a su juzgado. Deben de administrarlo con diligencia, con esmero, con eficacia. Deben también ellos deben de promover, ¿verdad?, que sus subalternos, al igual que él, realicen sus obligaciones de manera ejemplar, ¿sí? Otro principio es el de justicia y equidad, sin menoscabo del estricto respeto a la legalidad. Cuando emiten sus resoluciones, pues deben de tomar en cuenta las peculiaridades de los casos y resolver, pues considerando las disposiciones constitucionales y legales. Y cuando esas disposiciones normativas le concedan discrecionalidad al juez, pues debe de orientarse por los principios de justicia, de equidad y proporcionalidad, fundando y motivando sus decisiones. El principio de responsabilidad institucional. Este principio, además de que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones específicas, también asumimos como servidores públicos judicial el compromiso hacia la institución para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto, lo que se debe de promover en la sociedad es una actitud de respeto hacia la administración de justicia. Debemos de evitar también promociones o ascensos indebidos o injustificados de algunos integrantes de la carrera judicial. Pues para ello, pues tenemos, como todos sabemos, pues los concursos para ocupar los cargos. Entonces hay que evitar, ¿verdad?, esos ascensos, promover o favorecer, ¿verdad?, esos ascensos indebidos. Cortesía. Los juzgadores tienen el deber de escuchar, el deber de atender con amabilidad,
tienen el deber de atender con amabilidad y respeto a los abogados, a las partes y a cualquier persona que quiera ser oída, incluso a sus subordinados. También ellos tienen la obligación, no obligación, el deber, ¿verdad?, de no emitir opiniones irrespetuosas acerca del trabajo de otros jueces. Y algo muy importante, que deben de asumir, ¿sí?, una conducta tolerante y respetuosa hacia las críticas que son dirigidas a sus decisiones y a sus comportamientos. Y pues este tipo de críticas muchas veces las vemos o las escuchamos en los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces hay que ser tolerantes. El secreto profesional. El servidor público judicial debe guardar la reserva de los asuntos que estudia y de las deliberaciones correspondientes. Pero no nomás él, también debe de promover, ¿verdad?, que el personal a su cargo también haga lo mismo. Debe de procurar que ellos también cumplan con el secreto profesional respecto a los asuntos que se tienen bajo la jurisdicción del juzgador. Otro principio, el de la diligencia. Los juzgadores deben de procurar resolver sus asuntos en un menor plazo o en un plazo razonable. Y pues yo creo que si bien es cierto, pudiéramos pensar que por el rezago, por el incremento de los asuntos, a lo mejor no resolvíamos, ¿verdad?, en un plazo razonable, pues ya con la creación de nuevos juzgados, pues se ha ido desfogando y ya nos permite cumplir con la diligencia, ¿no? La honestidad, muy importante, ¿verdad? Y este principio lo que busca es erradicar, y no erradicar, pudiéramos decir, sino más bien busca desterrar cualquier práctica, ¿verdad?, que pudiera poner entredicho la imparcialidad del juez. Y que esto se ve reflejado no solo con rechazar dádivas o con rechazar beneficios económicos, sino se ve reflejado también con su trabajo que desarrollan en el órgano jurisdiccional. También los juzgadores deben de cuidar lo que es de su comportamiento habitual, tanto en su vida pública como privada. Este debe de ser honorable, ¿verdad? Y algo pues muy también importante, que deben de evitar cualquier duda sobre la legitimidad de sus ingresos o de su situación patrimonial. Y ahí tenemos pues que una medida que se ha adoptado pues es la presentación de las declaraciones de situación patrimonial. Y por último tenemos el de transparencia. Este tema regulado por disposición constitucional en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿verdad? Que cuida precisamente de la transparencia y de la protección de datos personales. Por eso nos debemos de abstener de difundir o utilizar información considerada confidencial, pues para fines distintos y que no sean públicos. Y pues bueno, con eso termino mi participación, no sin antes decirles que si practicamos estos principios de manera cotidiana, lo cotidiano se hace costumbre y la costumbre nos lleva a la excelencia. Gracias.
pregunta. Les pedimos por favor alzar la mano si tienen alguna pregunta, igual vía Zoom, que nos manden sus preguntas vía chat. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno de los asistentes? Adelante. Buenas tardes. Felicidades a las dos. Excelente tema. Yo quisiera preguntarles si consideran desde su perspectiva, vimos los distintos tipos de responsabilidades, la administrativa, la penal, la civil, si desde su óptica consideran que incluso pudiera incorporarse para algunos servidores públicos la responsabilidad laboral. Gracias. Sí, de hecho, sí se debe de incluir, aunque implícitamente ya se encuentra comprendido, porque hay que reconocer que la responsabilidad administrativa, al final de cuentas, si observamos, la responsabilidad administrativa es una mezcla de los delitos que están establecidos en el Código Penal, o las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón, por ejemplo, no cumplir con probidad, algo así dice, ¿no? La legislación laboral. Y en materia administrativa se encuentra traducida como cumplir con la máxima diligencia, pero prácticamente lo mismo, pero sí, sí, en efecto, se encuentra contemplada, ¿eh? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los asistentes? Por acá. Buenas tardes. Bueno, me llama la atención los temas, los conceptos que maneja. Me voy a detener en el de cortesía. Digo, en mi caso no soy personal jurisdiccional, pero ¿qué tanto se está obligado o si hay algún tipo de sanción en relación al no cumplimiento de ese concepto que usted expuso? Miren, el de atender a las personas, pues es la cortesía va relacionada con la diligencia, ¿verdad? Y sí, sí se encuentra dentro, porque es una obligación el de atender a las partes, a los abogados, a todo aquel, ¿verdad? Que desea hablar con el juez, ¿verdad? Y a veces lo que mencionamos es que no tenemos tiempo, de que estamos ocupados, ¿verdad? Pero el asumir el cargo, pues también nos asume muchas obligaciones y entre ellas una de ellas es esa, ¿verdad? El de ser cortés, el de atender a las personas de manera amable, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no lo hacemos, pero sí pudiera ser motivo de responsabilidad. Sí, también para recalcar qué es lo que ha dicho la Corte sobre este punto, que el código de ética por sí solo no es sancionable, pero siempre y cuando, pero el catálogo de obligaciones que están establecidos en la ley de responsabilidad siempre están enfocados, están envueltos con estos principios. Estos principios son éticos, son valores abstractos que en términos generales pues no obligan, ¿verdad? Pero todas las causales de responsabilidad están embestidas de estos valores. Por ejemplo, como ahorita lo comentaba la maestra Patricia, la diligencia está, actuar con la máxima diligencia que sí establecida como una obligación en la ley de responsabilidades está envuelta con este principio. No hay más preguntas por el momento. Agradecemos a todos por su participación, a las ponentes por las respuestas y ahora procederemos a hacer la entrega del reconocimiento. Para eso invitamos a la Contralora Ana Delia Quintero López y vamos leyendo el reconocimiento. El Poder Judicial del Estado de Baja California, a través del Consejo de la Judicatura del Estado y del Instituto de la Judicatura, otorga el presente reconocimiento a la maestra Patricia Guzmán Delgado y a la maestra Adita Wong Reyes por su valiosa participación como expositoras respectivamente en la conferencia La responsabilidad administradora de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Baja California,
realizado de manera presencial y virtual a través de la plataforma Zoom el día 11 de septiembre del presente año. Firman magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Maestra Cecilia Razo Velázquez, presidenta de la Comisión Académica del Consejo de la Judicatura del Estado, y el maestro David de la Rosa Naya, director del Instituto de la Judicatura del Estado. Muchas gracias y deseamos que tengan una excelente tarde.